en la Audiencia Nacional porque comienza el juicio contra la cúpula de Interior con Mariano Rajoy por presuntamente intentar impedir que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, revelara información comprometedora de su partido. Investiga si el Ministerio del Interior con Mariano Rajoy movilizó supuestamente a la cúpula de la policía para robar documentos que comprometían al Partido Popular cuando estaba en plena investigación por corrupción por la trama Gürtel-Irma. Para Anticorrupción fue una ilícita operación policial de inteligencia que se desarrolló en el Ministerio del Interior, aunque dice que no puede descartarse que participasen otras personas de diferentes instancias. Fue en 2013, con Bárcenas ya investigado en la Gürtel, cuando se desarrolló este operativo que se pagó con fondos reservados, según dice Anticorrupción, y que tenía como objetivo espiar al extesorero del partido y robarle información sensible para dirigentes del Partido Popular y evitar que cayese en manos del juez que investigaba Gürtel. En ese operativo estaba también implicado el comisario Villarejo y la cúpula policial. En total son 10 los acusados que se van a sentar en el banquillo. Entre ellos está el exministro Fernández Díaz y su ex número 2, Francisco Martínez, para los que la Fiscalía pide 15 años de prisión. Para Villarejo pide 19 años de prisión. Este juicio se va a prolongar hasta el mes de junio y por aquí van a pasar más de 100 testigos. Kitchen surgió en 2013 en el Ministerio del Interior. Según el juez, Fernández Díaz dio la orden de montar el operativo para espiar a Bárcenas. Pues a mí no me lo ha dicho el presidente del gobierno, que no me ha dicho nada de eso. Yo le digo sinceramente que yo espero algún día enterarme de por qué se produjo eso. El extesorero del PP estaba siendo investigado en la trama Gürtel y ya había hecho saltar las alarmas en Génova en 2013 con esto: anotaciones manuscritas de una caja B que ha sido acreditada en los tribunales. El espionaje fue supervisado por Francisco Martínez y el entonces DAO de la policía, Eugenio Pino. El operativo se le encargó a él. Dicho que es mentira. Y el objetivo: para encontrar documentos que podrían comprometer al Partido Popular. Y evitar que llegasen a manos del juez de la Gürtel. La cúpula policial movilizó a agentes del cuerpo para participar en la operación sin que ellos lo supiesen y captaron al chofer de Bárcenas para que les pasara información a cambio de dinero con cargo a los fondos reservados. Seguimientos, robo de información de dispositivos del extesorero, allanamiento de un local de la familia e incluso un secuestro fallido por parte de un falso cura para robar un pendrive en su domicilio. Recibo los gritos y veo la imagen dantesca de este chaval pegándose con unas bridas, forcejeando con el señor y qué cura. Y le digo: Guillermo, apártate. Le reduzco, hago así lo reduzco, lo tiro al suelo, le inmovilizo. Y en paralelo, presión a quienes investigaban Gürtel. A mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. En el caso Kitchen se investigó también a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por sus reuniones con Villarejo, pero el juez archivó la causa contra ella y solo declarará como investigada. Su caso es uno de los 53 que examinó el Tribunal del Santo Oficio de Lima, mientras estuvo vigente ese tribunal hasta 1820. Falsos oficiantes, usurpadores, impostores, eran una constante en la América española, porque vestir sotana permitía gozar de alojamiento y de comida gratis, recibir donativos de fieles generosos y moverse por los pueblos sin temor a ser detenido por la autoridad competente en el camino. Francisco Ludueña huyó de la prisión y se mantuvo escondido casi 4 años en Carillamanga, sin actividad conocida, y luego reapareció para presentarse ante el tribunal una vez promulgado el Indulto General de 1815. Él pidió que se tuviera en cuenta su arrepentimiento y su devoción verdadera, y el Santo Oficio resolvió que era aplicable la clemencia no por la devoción, sino por la demencia. Le atribuyó afecto melancólico y morbo nostálgico, calentamiento de cabeza y arrebato rayano en el delirio. Si el impostor merecía condena, el loco no, por más que su locura hubiera sido pasajera. No volvió a saberse de él. Para la historia quedó como
el falso cura perturbado. La perturbación le evitó cumplir la pena pendiente en la prisión de Cuenca. Cuenca, Ecuador, se entiende. El 23 de octubre de 2013, un señor de Cuenca, España, se entiende, disfrazado de cura, con maletín, llamó a la puerta de la casa de los Bárcenas, le fue franqueado el paso por la empleada, hizo llamar a la esposa Rosalía Iglesias, se personó el hijo, Guillermo, o Willy, que es cantante, les contó que venía en nombre del obispado y bla, 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 pero a los 20 minutos sacó un arma, dijo se acabó el teatro, los amenazó, los maniató y les exigió que le entregaran los pendrive. ¿Qué pendrives? Pues los pendrives de Luis Bárcenas. Dijo, los quiero para tumbar al gobierno. Porque este falso cura, de nombre Olivares García, y de quien publicó después La Razón que había sido guerrillero en El Salvador y qué cosas, quiso que la familia creyera que él iba contra el gobierno, que quería los pendrives para tumbar a Rajoy, faltaría más. Por más que fueran la cúpula de la policía y la del Ministerio del Interior, gobernando Rajoy, quienes más interesadas estuvieran en conseguir los pendrives, no precisamente para tumbar a nadie, y mucho menos para facilitar la investigación judicial. Declaró Guillermo Bárcenas, Willy Bárcenas, ante el juez. Creo que estaba todo demasiado orquestado, o sea, demasiado planeado y con demasiados detalles que no podía ser que una persona, un tipo de Cuenca de 60 años, pues de repente se plantase en mi casa y hiciese eso, ¿no? Y la lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. Tuvo que haber alguien detrás del tipo este de Cuenca que se plantó en nuestra casa, ¿no? El testimonio del falso cura en la investigación de la Kitchen fue descartado porque el forense, un segundo forense, no la médico forense o la médica forense que lo examinó en prisión, determinó ya en el año 2020 que su estado mental le impedía que pudiera prestar declaración, porque era un perturbado. Era el falso cura perturbado, pero del año 2013 y sin posible recuperación. La cabeza perdida, rayana en el delirio, ¿qué le vamos a hacer? Esta subtrama del falso cura, la subtrama de Olivares García, que falleció ya, fue la más chocante, fue la más chusca, fue la más grotesca de cuantas integraron la llamada Operación Kitchen, o cómo hacerse con el material que Luis Bárcenas guardaba supuestamente en casa y que, según dijo el comisario García Castaño, alias El Gordo, antes de sufrir el ictus, que lo dejó también fuera de la causa, según contó el comisario, pues era la pata que faltaba para completar la investigación sobre Bárcenas y entregárselo así todo al juez. Lo que pasa es que a la luz de los numerosos indicios acumulados precisamente por un juez, lo que se buscaba era conseguir ese material para neutralizar los intentos de Bárcenas de presionar a los máximos dirigentes de su partido, el PP, en el gobierno, e intentar así que le resolvieran la situación judicial, so pena de poner aquella munición a circular, ¿no? La operación Kitchen es cocina en inglés, como todo el que sabe inglés sabe. En la operación Kitchen hubo un comisario al que apodaban cocinero, que era José Luis Olivera, también procesado, un chofer topo, al que Villarejo llamaba en clave el chef, o sea, también cocinero, y un tipo que pasaba por allí de Cuenca disfrazado de cura que se metió por la fuerza hasta la cocina de los Bárcenas. O sea que lo de llamarlo Operación Kitchen pues estaba bien tirado por múltiples razones. Y aunque contado así puede parecer una gran astracanada, la Operación Kitchen fue uno de los escándalos más graves que vivió España bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Tan grave como abusar del poder ejecutivo para torpedear una investigación del poder judicial que podía comprometer al partido en el gobierno. Es decir, corrupción institucional desde el interior del gobierno y para sabotear a un juez tras haber sido cazado en falta el partido en el poder en la persona de su ex gerente y después tesorero Luis Bárcenas, guardián de la financiación de las campañas y de los sobresueldos en el Partido Popular. Lo que establecerá el juicio que hoy comienza es si la orden para conseguir los pendrives al margen del juez y colocándole a Bárcenas un chofer topo,
famoso Sergio Ríos, famoso Sergio Ríos, tutelado por Villarejo, quien si no, si la orden para conseguir todo aquello y utilizar aquel procedimiento fue de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que es el más alto cargo político que acabó procesado como consecuencia de la instrucción judicial. O si no siendo suya la orden, fue conocedor el ministro y consentidor de que se vulnerara la ley. Y si por encima de él cabe inducir que alguien más estuvo al tanto de lo que se tramó y lo que se ejecutó. En la instrucción judicial, la posible responsabilidad terminó en el ministro Fernández Díaz y en su secretario de Estado. Pero declaró Luis Bárcenas ante el juez: teniendo en cuenta que esta era la operación proteger al camarada Rajoy, se movilizó todo el mundo y yo estoy convencido de que el CNI tuvo una participación. Se movilizó todo el mundo. Estoy convencido de que el CNI también participó en esta operación proteger al camarada Rajoy, que es otra forma, es la fórmula Bárcenas de llamar a la operación Kitchen. Operación proteger al camarada Rajoy. Mariano Rajoy, 13 años después de aquellos hechos, es un expresidente de gobierno que de vez en cuando escribe libros y que levanta audiencias de televisión como el acreditado humorista que en el fondo siempre ha sido, porque así es visto hoy por el público, como el presidente con humor, o con más humor de los presidentes que ha habido, ¿no? Pero es también el único presidente de gobierno que ha sido descabalgado por una mayoría parlamentaria agrupada en torno a una moción de censura inspirada por su inacción contra la corrupción. La sentencia de la Gürtel es la sentencia de los papeles de Bárcenas. En enero del año 2017, un año y pico antes de ser descabalgado del gobierno, en enero del año 17 se estaba celebrando aquel juicio de la Gürtel. El presidente Rajoy compareció en este programa y aquí contó el escaso interés que le estaba prestando al asunto. Bueno, no es mi prioridad absoluta. Yo tengo que gobernar y en este asunto pues ya he decidido lo que dice el sentido común. Es bueno que haya un juicio y es bueno que dejemos a los tribunales que actúen como lo hacen siempre, con independencia y con absoluta libertad. Es bueno que haya un juicio, pero el abogado que representa al Partido Popular ha pedido la nulidad del juicio. Pues realmente, francamente, no estoy en ese tema. Me ha sorprendido usted. Hoy Rajoy estará encantado de poder, hoy cuando le toque, estos próximos días, estará encantado de poder acudir como expresidente testigo a este nuevo juicio sobre unos hechos que ocurrieron bajo su gobierno, bajo su presidencia. En el banquillo se sienta el hombre al que él elevó a la condición de ministro y de cuyos manejos siempre dijo el presidente Rajoy que no estaba enterado, al menos de esta cuestión en concreto. No le consta, no supo, no estaba en eso. El presidente que no sabía nada de lo que estaba haciendo su ministro o de lo que hacía su secretaria de su secretaria general, Dolores de Cospedal, en asociación clandestina con el comisario Villarejo, ¿no? Que entra y salga por el garaje de Génova y así nadie le ve, ni a él ni a su gorra. Las grabaciones Villarejas, que hoy, por cierto, tienen el señor Pérez Dolcet y Leire Díez. Del conocido como el caso Kitchen, que va a sentar en el banquillo, recuerden, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Él era el ministro del Interior. Este caso se encarga de juzgar las maniobras del ministerio, de ese Ministerio del Interior, para supuestamente intentar hacerse con las pruebas que tenía el extesorero Luis Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular, para después poder destruirlas y eliminar pruebas que incriminaran al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Vamos primero a situar esta causa, que arrancó ya más de una década, han pasado casi 13 años, empezando por lo que se va a juzgar estos días, no solo las personas quienes se sientan en el banquillo, entre los que se encuentra la excúpula del Interior, sino también los delitos de los que se les acusa y los testigos que van a desfilar por el tribunal. Sí, en hora y media está previsto que arranque este juicio que siente en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a otros 8 acusados. La conocida como Policía Política del PP, entre los que destacan quien fuera DAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, el exjefe de la UDEF y del CIDCO, José Luis Olivera, o el comisario Villarejo. Están acusados de delitos como encubrimiento, malversación y contra la intimidad, con penas de hasta 19 años de cárcel. 15 se piden
Kitchen para Fernández Díaz y Martínez. Supuestamente montaron desde el Estado un operativo para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero Bárcenas y a su familia, con el objetivo de robarle y sustraer a la acción de la justicia las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP y sus dirigentes con uso de fondos reservados. En el juicio, que tendrá lugar hasta el 30 de junio, están llamados a comparecer como testigos el expresidente Rajoy, los exministros Cospedal, Zoido y Sáenz de Santamaría, el exdirector del CNI o el actual ministro del Interior, Grande Marlaska, o la familia Bárcenas. La fase de instrucción, Campos, cerró sin que los investigadores hayan podido localizar a los autores intelectuales. De hecho, a pesar de los serios indicios contra destacados miembros de ese gobierno, como el presidente, y tú lo citabas, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, ellos se han librado del procedimiento, solo irán en calidad de testigos. Totalmente. La investigación de la operación Kitchen Angels fue cerrada en falso y de forma precipitada por el juez instructor Manuel García Castellón, según la Fiscalía Anticorrupción, por dejar fuera a la trama de corrupción política del PP, como si el magistrado hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar, escribieron los fiscales de manera literal. En aquel recurso de apelación, rechazado también por la Sala, los fiscales censuraron que en el banquillo no están todos los que son, porque al margen del entramado policial y de la cúpula de Interior, existían indicios de una trama política con la participación de dirigentes del Partido Popular y hasta del presidente del Gobierno. En aquel escrito, los fiscales recriminaron que no se investigara un supuesto teléfono móvil del PP con el que el comisario Villarejo, según su testimonio, mantenía conversaciones con Rajoy, a quien la red identificaba como el Barbas o el Asturiano, que no se imputara a la exsecretaria general y exministra Cospedal ni a su marido Ignacio López del Hierro, que aparecían en numerosas grabaciones con Villarejo, en las que recibían información sobre el operativo e impartían órdenes como que lo de la libretita, en alusión a la contabilidad manuscrita por el extesorero, sería mejor poderlo parar. Pues te estoy llamando. Eso es, no, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. Ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y tal, y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa. O que había que laminar al cabrón del cabrón, en alusión a Bárcenas. A raíz de esas grabaciones, Ángels, la Fiscalía hizo un último intento por reabrir la causa en 2022, pero de nuevo fue rechazado por el instructor y la Sala de lo Penal. El juez y la Sala también denegaron que fuera acusado quien, según el propio Fernández Díaz, era de existir el principal beneficiario del operativo, que no era otro que el Partido Popular. Lo de la libretita, sería mejor poderlo parar, era la voz de María Dolores de Cospedal, que solo era en calidad de testigo a este juicio, en el que vamos a ver en qué queda el espionaje ilegal que durante más de 2 años llevaron a cabo a través de una red policial, a través de la policía del Estado, contra Luis Bárcenas y contra su familia, una maniobra que lo que pretendía el Partido Popular con ella era contener los daños que pudiera sufrir el partido por sus casos de corrupción y que se viera implicado por todo lo que sabía, todo lo que conocía Luis Bárcenas. Campos. No escatimaron en recursos. La familia Bárcenas fue objeto de espionaje y entradas ilegales en al menos un inmueble entre julio de 2013 y bien entrado 2014. Para ello, el operativo empleó a 70 efectivos entre oficiales y agentes de la policía de 2 unidades distintas que efectuaron seguimientos diarios e incautaciones de documentación y dispositivos, para lo que contaron con la cooperación de Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas captado por la organización a cambio de 2.000 euros mensuales en fondos reservados y la promesa de un puesto en la Policía Nacional. Así consta que la trama irrumpió de forma ilícita en un despacho de Rosalía Iglesias. También robaron a Bárcenas dispositivos electrónicos que acabaron en manos del ministro y del secretario de Estado. Además, Bárcenas fue sometido a un control férreo, en palabras de la Fiscalía, mientras se encontraba en prisión provisional, y allí le fueron incautados documentos comprometedores sobre el PP. Asimismo, detuvieron de forma ilícita a un amigo de Bárcenas para impedir que obtuviera los supuestos audios sobre Rajoy y Arenas sobre la caja B, y llegaron a espiar hasta al abogado del extesorero Ángels. En este proceso, de todas formas, Campos, y lo comentábamos antes, a las 8 van a quedar fuera muchos episodios destacables, entre ellos uno que las acusaciones piden que se investigue porque dicen que detrás de sus autores se encuentra esta trama de la Kitchen, y es el secuestro, que seguramente los oyentes recordarán este episodio, el secuestro a punta de pistola del hijo de Luis Bárcenas, y es un secuestro que terminó fracasando y que llevó a cabo un hombre disfrazado de sacerdote que no fue investigado, Campos.
Secuestro del hijo, de la madre de Guillermo Bárcenas y de la asistenta. Y la Audiencia Nacional, como dices, finalmente no juzgará estos hechos como parte de la Operación Kitchen, pero hay numerosos indicios que no han sido investigados y quienes sufrieron el secuestro están convencidos de que Enrique Olivares fue un engranaje más del entramado corrupto. El hijo del extesorero Bárcenas, Guillermo, que fue maniatado y amenazado de muerte y consiguió zafar sin reducirle tras 80 minutos de secuestro terrorífico, dice que a Olivares le mandaron y que todo estaba orquestado. Él lo decía, la gente que me manda sabe que está aquí la información, el conocerse así mi vida, el ir vestido de sacerdote, que sabe que, bueno, pues mi madre es una persona muy religiosa y que iba a tener más facilidad para entrar. Creo que estaba todo demasiado orquestado, o sea, demasiado planeado y con demasiados detalles, que no podía ser que una persona, un tipo de Cuenca de 60 años, pues de repente se plantase en mi casa y hiciese eso, ¿no? La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. Guillermo Bárcenas también relata un hecho que apunta a la participación del chofer Sergio Ríos. El día del secuestro, Ángels, Ríos libraba, pero a los 2 minutos de romper sus ataduras y enfrentarse al secuestrador, irrumpió el chofer en la casa y su cara no era de sorpresa. Cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los 2 minutos aparece Sergio. Una cosa bastante rara. Y yo me acuerdo su cara al doblar el pasillo, cuando estoy yo encima de él, pero cara como de esto ha salido mal. Instantes después también acudieron numerosos policías a la vivienda en una actuación insólitamente diligente. No solo la familia Bárcenas está convencida de que el secuestro formaba parte de la operación, también las acusaciones populares. Y la Fiscalía Anticorrupción lamentó que el juez instructor Manuel García Castellón y la Sala de lo Penal no han permitido investigar los numerosos indicios que relacionaban a Enrique Olivares con la policía política. No se investigó, por ejemplo, quién y por qué depositaba cada mes 250 euros en la cuenta carcelaria del secuestrador, cuya familia carecía de medios, las extrañas relaciones de su abogado con Villarejo, quiénes fueron los policías que le visitaron en prisión ni por qué. El secuestrador, Ángels, finalmente sufrió un deterioro cognitivo sobrevenido y no pudo declarar. Falleció en 2022. Campos, el juicio empieza hoy y ¿durante cuánto tiempo se va a alargar? Pues hasta el 30 de junio. Las declaraciones fundamentales hacia mediados de abril, con la familia Bárcenas el 20, Rajoy el 23, si no hay cambios en las declaraciones. Y otro testimonio también que va a ser demoledor es el de Manuel Morocho, el inspector principal de la Gürtel y de la Caja B, el inspector número 81.067, que va a relatar cómo fue conminado, cómo fue obligado a excluir el nombre de Mariano Rajoy de los informes, cómo primero intentaron sobornarle con puestos en embajadas y luego apartarle de la investigación para que no descubriera el fondo de la cuestión sobre la supuesta corrupción del Partido Popular. La memoria de algo que se empezó a gestar hace 13 años y que se juzga ahora. Hoy empieza ese juicio en la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen. Toda esa operación en la que el Partido Popular utilizó medios del Estado, como es la policía, para intentar controlar los daños que provocó toda la contabilidad B que llevaba el tesorero José Luis Bárcenas y que ahora se va a juzgar, aunque no se han localizado todavía, como nos decía Campos, los autores intelectuales y todos aquellos de los que dependía, por ejemplo, el ministro del Interior entonces, que sí va a estar sentado en el banquillo, como puede ser Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sánchez Santamaría, solo van a comparecer, solo van a tener que ir a declarar en calidad de testigo. Losada. Bueno, primero constatar que el Ángel Marcelo, aquel que le ayudaba a aparcar al ministro Jorge Díaz, tiene trabajo, tiene chollo en la Audiencia Nacional de aquí a junio, ¿no? A mí me llama la atención, escuchando ahora la excelente crónica de Miguel Ángel Campos, que aquí se ha investigado lo que no quedó más remedio que investigar. Lo obvio. Y que era muy difícil darle carpetazo. Y que todo aquello que se le pudo dar carpetazo, se le dio carpetazo a toda velocidad y con una eficacia realmente digna, seguramente de mejor destino y de mejor objetivo, ¿no? Uno se queda con la sensación de que es un juicio donde la verdad va a estar capada, donde hay una parte muy importante de lo que sucedió que o no se ha querido investigar o no se ha podido investigar o no ha habido mayor interés por investigar durante la instrucción y que por lo tanto no va a llegar a juicio y tiene que ver con la cadena de mando y con la cadena de responsabilidades. Y a mí eso me produce cierta inquietud. ¿Por qué? Porque me parece que esta es la peor forma de corrupción
que se puede dar en una democracia. Más incluso que la corrupción económica, que también tiene una parte de corrupción económica, como hemos contado. Se han utilizado dineros públicos, fondos reservados, para financiar la operación. Pero es la parte de la corrupción política, que supone utilizar los recursos del Estado, utilizar el enorme poder que te da estar al frente de un Estado y de un aparato de seguridad, para perseguir a tus adversarios políticos, como sucedió en el caso de Podemos, o para proteger a tu partido político y a tus compañeros de partido de una investigación y de las informaciones que pudieran salir sobre la financiación ilegal y las cuentas y las cajas B del Partido Popular. Me parece, insisto, la peor forma de corrupción que se puede dar en una democracia, porque es pervertir completamente el sentido del gobierno y de la acción de gobierno, y prevalerse del enorme poder que supone estar al mando, insisto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y pervertir su destino final, que debería ser protegernos a todos, para proteger un interés particular, un interés partidista, o peor incluso para perseguir a un adversario político. Y de ahí que me resulta especialmente inquietante esta sensación con la que me he quedado escuchando la crónica. Que además, es reforzada, perdón, Antón, por ese audio que escuchábamos de María Dolores de Cospedal hablando con Villarejo, que formaba parte de estos medios del Estado, cuando le dice lo de la libretita sería mejor poderlo parar. Es que esa es la sensación con la que uno que se queda, que algo que es tan grave, tan enorme, tan dramático para cualquier democracia, no se haya querido, o te quedas con la sensación de que no se ha querido investigar todo lo que realmente se podía haber investigado y juzgado. Ignacio. Sí, los que nos gustan, a los que nos gustan las películas de juicios, las películas de tribunales, tenemos muy presente esa escena que se produce en muchas películas cuando se juzga a mafiosos, o cuando había todos esos procesos por temas raciales, por graves delitos raciales, en los que se desplazaba el juicio, porque se veía que si se celebraba con un determinado jurado o en un determinado lugar, ahí no podría haber justicia, ¿no? Y entonces se traslada al juicio, o se presenta, se hace todo un esfuerzo para que el juicio se celebre en otro lugar, como única forma de que aquello tenga garantías, ¿no? Y tristemente yo tengo la sensación de que si este proceso hoy estuviera celebrándose pues ante el Tribunal Superior de Cataluña, no digo ya ni siquiera en el extranjero, en Euskadi, ante jueces, no lo sé, de Murcia, que no tengan especial relación con el poder estatal, pues las cosas serían distintas. Y es desgraciado que esto sea así, es muy triste que esto sea así, pero da una sensación de que hay todo un ecosistema, una correa de transmisión, un estar bebiendo todos en el mismo estanque entre los imputados, juzgados y los juzgadores de este proceso. Y eso genera una profunda desconfianza. O sea, una sensación de que ahí son ellos mismos los que se van a juzgar, no porque hayan delinquido los jueces, que sepamos, pero sí porque forman parte de un mismo entorno. Y eso, que esa sospecha esté ahí, yo la tengo, y la digo en la radio a las 8 de la mañana, la tengo, pues es tremendo, ¿no? Lo único que puede salvar, entre comillas, y dependerá un poco del arte de los abogados y la fiscalía, es que algunas de las personas que van y que deberían estar imputados pero van como testigos, precisamente porque van como testigos, están obligados a decir verdad. Se sabe que cuando uno va como imputado, pues puede mentir, porque claro, se está protegiendo, pero cuando va como testigo no. Porque si no comete un nuevo delito que se llama delito de perjurio. Y por tanto, tanto Mariano Rajoy como Dolores de Cospedal van a tener que decir verdad. Y insisto, eso el impacto que eso tenga dependerá de las acusaciones, la pública por la Fiscalía y las demás acusaciones que están ahí personadas, para ver si son capaces de arrancarle contradicciones o de llevarles a ambos a situaciones en las que tengan, entre otras cosas, que explicar lo que acabamos de escuchar. O sea, es que hay un corte de voz que es alucinante. Sí, es demoledor. Claro. Y por tanto, bueno, pues el resumen, sí, muy deprimente este juicio, tal como empieza. Pero digamos que la justicia tiene la posibilidad de redimirse, y entonces vamos a ver si se redime esta semana. Cristina. Estamos ante un caso especialmente grave porque es la utilización de los instrumentos del Estado para cortocircuitar la actuación de otro poder del Estado, que es la justicia, ¿no? De eso se trataba.
de intentar sustraer a la acción de la justicia una serie de pruebas que pudiera tener Bárcenas sobre la financiación del Partido Popular. Entre medias hay uso de fondos reservados, por ejemplo, con los que se le pagaba al chofer de Bárcenas, y está Villarejo. Y ya sabemos que además que si aparece Villarejo en un caso lo enturbia y lo enfanga todo. Este es el escenario. Estamos hablando de la imputación de la cúpula de Interior, cuando se dice no hay pieza política. Hombre, Jorge Fernández Díaz es un cargo político, no es un policía, es un cargo político. Sí existe la sensación, claro, de que no están todos los que son, siempre queda esa enorme duda. Pero es cierto que también de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dio por bueno el fin de la instrucción de García Castellón, no así ni la Fiscalía Anticorrupción, ni, hombre, lógicamente la acusación particular, que es la familia Bárcenas, ni la acusación popular que la ejercen el PSOE y Podemos. Yo, en todo caso, sí, Guardans manifiesta sus dudas sobre la acción de la justicia, y yo, tanto en este caso como en cualquier otro caso, quiero pensar que la acción de la justicia funciona, quizá un poco tarde. Estamos hablando de hechos que fueron hace mucho más tiempo, hace 13 años, aunque se conocieron con posterioridad, lógicamente. Pero bueno, ya veremos, y es verdad, hay un hecho. Vamos a tener a Rajoy, a Cospedal, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Félix Sanz Roldán, a mucha gente de testigo obligados a decir verdad. O sea, va a ser un juicio muy interesante, porque va a haber muchos cargos políticos sentados en la silla de los testigos. De todas formas, no por aguarle la fiesta a Guardans, que confía en estas declaraciones como testigo, pero recordemos las declaraciones de Mariano Rajoy en el caso de la Gürtel, en el juicio de la Gürtel, que en la propia sentencia se reconoció, y fue como testigo, se reconoció que no había dicho la verdad en ese juicio. Uno de los ponentes efectivamente dijo que para él no tenía credibilidad, claro, pero bueno, podría haber actuado entonces exactamente por perjurio contra Rajoy. Bueno, vamos a ver qué da de sí, y sí, hombre, que el hecho de que la cúpula de Interior esté imputada, ojo, no es poca cosa, ¿eh? Antonio. Si yo comparto también el deseo y la fe en la acción de la justicia, pero tenemos los hechos, el corte de voz que acabamos de escuchar de María Dolores Cospedal. Hace falta tener mucha fe para entender que eso no se haya investigado. Hay que tener muchísima fe en la justicia y en los tribunales de justicia, que yo la tengo, yo soy un hombre de fe, y ahora que volvemos de la Semana Santa todavía más, pero hay que tener muchísima fe para dar por buena una instrucción en la que pruebas tan evidentes, con las voces de los protagonistas, donde se ve quién dirige el cotarro y qué instrucciones está dando, que es María Dolores de Cospedal, no es el ministro Jorge Fernández Díaz, no haya sido ni siquiera investigado, haya sido excluido de una instrucción donde precisamente el otro interlocutor de María Dolores de Cospedal sí está, que es Villarejo. Claro, es que cuesta mucho trabajo. Entonces, para tener fe en la justicia también es bueno dar de vez en cuando hechos que te permitan, como diría Santo Tomás, meter el dedo en la llaga y ver que efectivamente eso funciona, ¿no? En cuanto a la esperanza de guardarse los testigos, bueno, está muy bien tener esperanza, pero es importante recordar que en los juicios no se juzga a los testigos, se juzga a los acusados. Bueno, no sería el primer juicio en que alguien pasa de testigo acusado en el juicio, o sea, que eso es parte del derecho procesal, lo permite. Como tú muy bien sabes, Ignasi, el testigo no va allí a que lo juzguen, va a prestar declaración, declara lo que recuerda, o lo que le consta, por utilizar la frase, y ya está. Y después se va a tomar un café, una caña, y a comer tranquilamente y respira. A mí me hubiera gustado mucho más, yo no creo que efectivamente hay una dimensión política que está ahí, eso es innegable, que es la del ministro del Interior. Yo confío incluso más en las desavenencias que parece que cada vez han ido a más entre el ministro del Interior y el que era su número 2, ¿no? Pero insisto, uno se queda con la sensación de que esta instrucción ha estado capada y que esta investigación ha estado capada y que efectivamente, como decía Ignacia, a lo mejor en otras circunstancias, hoy alguno de los que comparece como testigo, con obligación de decir verdad, estaría compareciendo como acusado. Estuvieron, no solo una puntualización, tanto Cospedal como su marido, Ignacio López Hierro, estuvieron imputados en la causa y fueron investigados. Sí. Es decir, que no estuviera en ningún momento de que no se investigara, sí, se investigó y finalmente el juez determinó levantarles la imputación.
pero estuvieron imputados y se les investigó. Y se investigó su actuación y se investigó sus conversaciones, que hemos oído todos, sus conversaciones con Villarejo. O sea que durante la instrucción pasaron por el trago de la imputación. Claro, pasaron por el trago de la imputación, voy contigo, Ignasi, pero es que yo quiero volver a escuchar el fragmento en el que queda clarísimo quién manda, qué es lo que le está pidiendo María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo. Pues te estoy llamando. Eso es, no, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto, ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y tal, y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa. Es que es eso de la libretita, o sea, sí. Eso es una, no sé si una orden, pero sí un encargo. Es uno de esos casos en los que un juicio conjurado sería radicalmente distinto a este, ¿no? Al que nos espera. O sea que evidentemente cualquier persona con sentido común escucha eso y bueno, y deduce otras cosas distintas. Yo no estoy en fe ni en esperanza. En caridad. No te ha afectado la Semana Santa. Caridad no sé que se aplica mucho, pero Pascua, hombre, exactamente. Sí, pero no se lo aplico a los jueces. No se lo aplico a los jueces. En general aplico a pocas cosas ya. La fe ninguna y esperanza sí, pero en otros frentes. Así que no. Lo que sí hago es suspender el juicio. O sea, quiero esperar antes de dar una opinión, y si luego hay que darla, pues será contundente, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre, porque creo que efectivamente el hecho de que estemos hablando aquí y el hecho de que esto esté circulando, yo creo que algo, no sé si eso es fe, lo podéis llamar fe, yo creo que no, algo pesa también a los propios jueces, que tienen que legitimarse, ¿sabéis? O sea, hay algo que se llama conciencia, que se llama el propio sentido de dignidad, la propia legitimación, la legitimación también ante sus pares, en el resto de España, en el resto de Europa, todo eso pesa, pesa a veces para mal, pesa a veces para bien, pero no son extraterrestres enviados ahí directamente, ¿no? Y por tanto, sí, yo quiero creer, ya digo, yo no lo quiero llamar fe, pero quiero creer que todavía hay alguna posibilidad. No sé si alguno de los testigos o personas que comparecen como testigo, concretamente una mujer que comparece como testigo, pues entre como testigo y salga como imputada, podría ser, la ley procesal lo permite, pero en todo caso sí creo que hay alguna posibilidad de que esto remonte del punto bastante bajo en el que empieza. Procedimiento judicial, el llamado caso Kitchen, en el que afortunadamente y en esta ocasión soy acusación, no acusado, y entonces me viene muy bien el repasar lo que estamos repasando, ¿no? Pues en ese momento, en este caso me lo pones, como se suele decir, como a Fernando VII, ¿no? Porque yo tenía una de las preguntas, era el caso Kitchen. Luis, tú sabes que yo conocí al que actuó como chofer, escolta tuyo y demás, y sabes que en un día de mayo de 2013, al lado de la Gran Peña también, yo te pregunté, ¿quién te ha puesto a este señor aquí? Y me dijiste, sí. El Ministerio del Interior. Yo te dije, ¿y te fías? Y me dijiste, hombre, es que si no me puedo fiar ya del Ministro del Interior, ¿de qué me voy a fiar? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, bueno, en realidad a mí me lo recomienda una persona que trabaja en seguridad en el Partido Popular, y este chico había trabajado, yo creo que de conductor con Granados en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ajá. Pero luego alguien efectivamente del Ministerio del Interior me dice que sí, que es muy buen chico y tal, en fin, que digamos que venía ampliamente recomendado, y decidí contratarlo. Se metieron un topo, como parece ser, por lo menos hasta que prime la verdad judicial, presuntamente. Pero además sufres el ataque de un falso cura en tu casa, amenazando, intimidando, agrediendo a tu familia, pretendiendo hacerse con más papeles del señor Bárcenas, en este caso los que pudiera haber, además, sobre la contabilidad del Partido Popular. Vamos a ver, desde mi punto de vista, todo eso se tendrá que sustanciar en el juicio que empieza el día 6 de abril, la responsabilidad del ministro del Interior, Jorge Fernández, del secretario de Estado y de la retahíla de comisarios, inspectores de policía que están imputados en el procedimiento, pero el caso Kitchen lo que demuestra es hasta qué punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos, porque es absolutamente impresentable
el uso que se hizo de recursos públicos para perseguir ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, ¿no? A mi hijo, a mi mujer, con un despliegue de policías inmensos, pagando, se acreditará, está acreditado en los informes policiales, pero en el juicio quedará definitivamente acreditado, pagando con fondos reservados. En fin, una auténtica aberración, una auténtica barbaridad. Luis, permite que este aprendiz de periodista te formule una pregunta que es que si no la hago, nuestros oyentes, nuestra audiencia van a decir, este tío es un lila. ¿A ti nadie te ha dicho, nadie se te ha acercado de forma oblicua, aunque sea de manera indirecta, a decirte, venga Luis, eres acusación particular aquí, pero si rebajas el pistón, nadie te ha hecho ninguna insinuación, nadie te ha hecho en definitiva ningún ofrecimiento de nada? No, en absoluto. A fecha de hoy no, salvo que se lo hayan hecho a mi abogado y yo no tenga conocimiento de ello, pero no, en absoluto. Y en caso de hacértelo, tú no eres comprable. En este tema en concreto, teniendo en cuenta el daño personal que se nos ha hecho y sobre todo, como he dicho, unas personas que han transgredido todos los límites habidos y por haber y que han orquestado una persecución, como he dicho, contra personas inocentes, en ningún caso. Este es un tema en el que yo como acusación personal iré hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y exigiré la responsabilidad civil subsidiaria del Estado como consecuencia de la responsabilidad, si son condenados, de los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, si es ahí donde se queda el nivel de responsabilidad, ¿no? en cuanto a la persecución de la que fui objeto, ¿no? En la que por otra parte están absolutamente relacionadas todo el tema de pagos con fondos reservados, despliegue de policía para hacer seguimientos y el tema del cura. El tema del falso cura se juzga en una pieza determinada. No teníamos ni idea en aquel momento de la existencia de esta operación policial, del caso Kitchen, con lo cual no hubo la posibilidad en el juicio de asociar una cosa con la otra. Pero ahora que sabemos lo que ocurrió con el caso Kitchen, es evidente que una parte más de esa actuación desde el Ministerio del Interior consistió en el envío de este señor a amenazar a mi familia, a secuestrarla y coincide en el tiempo, o sea... Sí, sí.